Gracias, hermano. El Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos. Eso manda su palabra, que estemos unidos en armonía, buscando su presencia en unidad. Es lo que Él anhela, que cada día estemos más compenetrados como iglesia, que sepamos llevar esa coinonía a la cual Él nos manda. Bueno, vamos a orar y vamos a hacer una meditación de la palabra. El pastor mandó un recadito y quiere que leamos una porción de la palabra seguidamente de la exposición que él trae en la carta a los Efesios. Entonces vamos a meditarla, a ver qué nos habla el Señor. Vamos a orar. Padre amado, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios, dándote gracias por esta oportunidad que nos concedes de vivir en este día, Señor. Oh Padre amado, aquí estamos delante de tu presencia porque necesitamos oír tu palabra que nos transforma, tu palabra que es la única que tiene la capacidad de llegar hasta nuestra alma y partirla y discernir las intenciones que hay en nuestro corazón, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Padre Santo, las fuerzas para seguir adelante, Señor, porque nos debilitamos, Señor. El mundo cada día está peor, Señor. La maldad se ha aumentado sobre esta tierra y estamos aquí, Padre amado. Nosotros necesitamos de la fuerza de tu Espíritu para continuar, Señor. Ayúdanos a perseverar y a culminar esta carrera que tenemos por delante, Señor, reconociendo que somos peregrinos en esta tierra, Padre. Gracias, Señor, porque tú haces la obra. Gracias, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto esta hora preciosa de su tiempo para venir a oír tu voz, Señor. Y bendice cada uno de los hermanos que están en transmisión, que están en sus casas escuchando tu palabra, Señor. Gracias te doy en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues antes de sentarse vamos a leer en la carta que Pablo escribe a los Efesios, el capítulo 6, porque con el pastor ya habían culminado. Entonces vamos, el capítulo 5, creo que ya habían culminado, ¿no? Entonces vamos a leer el capítulo 6, que nos trae una enseñanza muy bonita. El capítulo 6, a partir de el versículo 10, y lo vamos a leer hasta el versículo 20. Y pues ya conocemos todos el título, es la armadura de Dios. Entonces voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a leer con entendimiento. Amén. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, el cual soy embajador, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Pueden sentarse ahora sí. Entonces, ya hemos visto en los primeros 3 capítulos en esta carta que Pablo escribe a toda la comunidad en la iglesia de Éfeso. Miramos que en los primeros 3 capítulos Pablo les está explicando a los cristianos, les está hablando a cristianos, para que ellos sepan quiénes son en Cristo, para que sepan y para que tengan pleno conocimiento de cuál es el fundamento de ellos. Todo lo que es de doctrina les está enseñando en los primeros 3 capítulos. Les está enseñando unas cosas maravillosas que dice en el capítulo 1, quiénes somos en Cristo, todo lo que somos en Cristo, que somos escogidos, que somos amados, y una cantidad de cosas hermosas que de verdad cuando leemos ese capítulo nos quedamos, si lo entendemos bien, nos quedamos maravillados de la bondad de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Pero en los últimos capítulos entonces ya los invita a la práctica, ¿verdad? A que practiquemos, ahora que sabemos quiénes somos en Cristo, debemos andar como hijos de Dios. Y entonces, pues aquí al final de la carta les está dando este secreto, y yo veo que la palabra que se repite es estar firmes, ¿verdad? Que estemos firmes. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que nosotros como cristianos debemos estar seguros y debemos estar convencidos que la guerra que tenemos es real. No ignorar que tenemos una guerra con un enemigo. Y esta guerra empezó hace mucho tiempo, antes de que usted y yo fuéramos creados. Sabemos que esta guerra empezó allá en las regiones celestiales, cuando un ángel hermoso quiso rebelarse, la soberbia, el orgullo invadió su mente y quiso ser igual a Dios. Entonces miramos aquí en Apocalipsis 12:9, que tengo un apunte. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces miramos que en Génesis 3 empieza esa lucha. Esa guerra empieza ahí, porque esa guerra trasciende de lo celestial a lo terrenal. A la tierra vino cuando el enemigo, con su astucia, engaña al ser humano, ¿verdad? Entonces, miramos aquí que no debemos desconocer. Entonces, la narración bíblica nos está hablando de este problema que hay en la humanidad, de esta guerra, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque fíjate tú que tiene como esa línea. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros sabemos que eso no es un secreto para la iglesia. Nosotros debemos estar firmes y debemos estar conscientes de la lucha que tenemos, porque nos cuesta. Tenemos enemigos y el más terrible es nuestra carne. Nuestra carne, que tenemos estos 3 enemigos, ya los conocemos. El enemigo que lo acabamos de leer, ¿cómo actúa? Actúa en la mente de cada uno de nosotros. Entonces eso nos abate la carne, porque siempre vamos a ir contra lo bueno, contra los deseos buenos, y queremos es siempre producir lo malo, porque traemos ese problema desde el Edén, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo unos apuntes aquí, pero vamos a ir viendo desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y solo leyendo ese versículo, pues tiene que darnos mucho ánimo, porque no es en mis fuerzas, ¿verdad? Es en las fuerzas de Dios. Entonces tenemos que fortalecernos es
en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, por eso es que debemos pues quitarnos ese marco de referencia de que yo me pongo la armadura, porque la armadura no es para poner y quitar, sino para vivirla, ¿verdad? Y la armadura ni siquiera es mía, yo no puedo decir yo tengo mi armadura, no, la armadura es de Dios, porque aquí lo dice claramente, ¿verdad? Vestidos en el 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Y vistiendo la armadura de Dios podemos estar firmes. Entonces, miramos que esta guerra espiritual involucra una batalla constante en nuestra mente. Y como les contaba ahorita que en Génesis empezó este conflicto y cómo empezó el enemigo a obrar, ya sabemos que él es el padre de mentira. Y así sigue actuando hoy día también, porque allá en el jardín del Edén él empezó fue engañando con astucia, con mentira, tergiversando la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios para engañar a la humanidad. Porque él empezó hablándole a Eva de Dios. Ah, Dios te dijo que no comieras de este árbol. Y o sea, empieza como diciéndole cosas que son verdad, pero la mentira está disfrazada. Entonces, de esa manera tan astuta, le empieza a convencer a la mujer de que él tiene conocimiento, de que él ya conoce, que pues, ¿cómo así? Eso no va a pasar. Como que su sabiduría es más grande que la de Dios, eso no va a pasar. El que está engañando, según Satanás, es Dios, porque no iba a pasar nada. Entonces, así la involucró en ese deseo de la mente, esa tentación de probar y de querer experimentar qué es lo que sucede con nosotros. En nuestra mente es donde el deseo se está formando, como sabemos muy bien que así obra el enemigo en nuestra mente, y tenemos que tener el dominio propio, la seguridad de que Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque no vamos a evadir la responsabilidad humana en este caso, porque Dios siempre nos pone a escoger entre el bien y el mal. Entonces Eva decidió no tener en cuenta a Dios. El mandato que había sido dado por Dios lo anuló en ese momento y creyó la mentira. Entonces miramos que de esa manera actúa. Él es muy astuto, sabemos que es el padre de la mentira. Y miramos aquí que nos da estas herramientas para que podamos estar firmes. Dice en el 14 es cuando empieza con esas armas que nos da para nosotros tener presente en esta batalla, en esta guerra espiritual. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia es esa rectitud moral, esa santificación que nosotros cada día debemos, con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, porque Él hace la obra de santificación en nuestras vidas cada día. Entonces, el enemigo, ¿cómo comenzó? Engañando. ¿Cómo continúa haciéndolo? Engañando, sigue engañando. La meta del enemigo es cambiar la imagen de Dios, cambiar, distorsionar su palabra, hacerlo ver como el malo. Entonces, así el hombre va cambiando, y una vez que cambia su forma de pensar, cambia su manera de vivir, ¿verdad? Cuando yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir automáticamente. Entonces, la sabiduría que debemos tener nosotros es que debemos estar firmes en la fe. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, miramos aquí que una de las consecuencias de la caída del ser humano es que la mente, por eso el enemigo ataca la mente, y por eso debemos tener mucho cuidado
con lo que recibimos, porque debemos filtrar la información que recibimos, porque la lucha, la guerra, hermanos, nunca ha sido de poderes, nunca ha sido que vamos a mirar quién es más fuerte, si el enemigo o Dios, no, porque Dios es el creador incluso de ese ángel, fue una creación de él. Entonces en poder no se puede medir, porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios tiene aceidad, cosas que son atributos exclusivos de Dios y que no tiene ninguna criatura. Y el enemigo es una creación. Por eso él trabaja con la astucia de la mentira. Entonces es ahí donde debemos mirar que lo que cambia, la mente quedó entenebrecida. En 2 de Corintios 4:4, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y qué dice Romanos 8:7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, el ser humano está inhabilitado mentalmente para someterse a Dios. Y nosotros, o sea, por nosotros mismos no podemos. Por eso tenemos que acudir a la armadura de Dios, ¿sí? Entonces, nuestra voluntad ha quedado esclavizada por el pecado. Dice 2 de Timoteo 2:26. Y que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y el corazón, por lo tanto, quedó endurecido. Hay endurecimiento en el corazón del ser humano cuando se aleja de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de oír su voz, porque la palabra de Dios dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Cada vez que nosotros leemos en la palabra y Dios endureció el corazón, fue porque esa persona insistía en no creer lo que Dios le mandaba decir, y porque esa persona primero endurecía el corazón. Vamos a mirar aquí que el contraataque, o mejor dicho, el cambio de rumbo, de dirección en la guerra espiritual, en Colosenses 2:15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros sabemos que había esa promesa en Génesis 3:15, que el enemigo puede maltratar hasta el calcañar, pero la simiente que iban a ser de la mujer, que era Jesucristo, le iba a herir en la cabeza. Entonces, aquí en Romanos 13:12, nos está mandando a usar las armas de la luz. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, las armas de la luz son precisamente esta que acabamos de leer en Efesios 6, toda la armadura de Dios. Ese es el contraataque. Nosotros, ¿cómo vencemos? Con Cristo, porque Satanás fue derrotado por él. La iglesia siempre está en guerra, pero siempre sale triunfante. Vamos a ver Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Y qué dice Mateo 16:18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Y nosotros, ¿cuál es la misión que tenemos? Anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Esa es la misión que tenemos y lo que es encomendado.
sabiendo y entendiendo que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nuestro reino es el reino celestial, no podemos pegarnos a la estructura, al sistema, a las filosofías de este mundo. Como hijos de luz debemos andar en luz y debemos aquí, por ejemplo, solamente con la verdad, o sea, estar dispuestos a seguir la verdad de Dios. Ya sabemos en Colosenses 2:15 que el enemigo fue derrotado y que esta guerra definitivamente es por la verdad. Aquí en Romanos 1:25 nos dice claramente eso. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Romanos nos explica muy bien cómo es el proceder de Dios. Pablo está explicando el evangelio también en esa carta a un grupo de creyentes y les empieza diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el único que tiene poder para salvar a la humanidad y que él no se avergüenza del evangelio por eso. ¿Quién se va a avergonzar de un evangelio que tiene poder para salvar a la humanidad? Pues nosotros no debemos hacerlo tampoco. Y nosotros debemos estar convencidos de que el Espíritu Santo nos ha dotado. ¿Por qué? Porque lo vimos. Nosotros vemos en Hechos, en el capítulo 2, vemos cómo Jesucristo les da esa orden. Quédense tranquilos, quédense unidos hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo para qué nos capacita? Precisamente para anunciar las buenas nuevas, para anunciar esa verdad, que es lo que nosotros, o sea, pero nosotros estamos luchando contra la mentira. Pero ¿cómo vamos a vencer la mentira? Pues predicando la verdad, anunciando la verdad. Pero si aceptamos la mentira o si de pronto nos escondemos con la verdad, pues ¿cómo va a conocer el mundo la verdad? No hay manera de que se conozca. Entonces, miramos aquí que la mentira trajo esclavitud. Satanás es la fuente de toda mentira y eso lo dice en Juan 8:44, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y sabemos también que la verdad fue la que trajo libertad. Por medio de Jesucristo, dice Juan 8:32, un poquito más arriba, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es Jesucristo. Hemos conocido su plenitud. Entonces, depende, o sea, el fruto se va a ver en mi vida, depende lo que yo estoy alimentando. Si yo estoy nutriéndome de la verdad o estoy nutriéndome de la mentira. Porque nosotros tenemos la certeza de lo que hay escrito en esta palabra es la verdad. Si yo me nutro de esta palabra sin diluir esta palabra eficaz y efectiva, entonces yo estoy rechazando la mentira automáticamente. ¿Por qué? Porque ya estoy cubierta con la verdad del evangelio, que es lo que habla aquí la palabra. Entonces, sabemos que no hay verdad en él y que el fruto se ve en nuestra vida, depende de lo que nos alimentemos. Entonces, Jesucristo es el que prometió que él iba a darnos vida y vida abundante. Dice Juan 10:10 en la parte B. Dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mis hermanos, el poder de Satanás radica en la mentira y lo sabemos. Sabemos perfectamente que él obra es con la mentira, con la astucia, con el engaño. Entonces, hay mentira, yo puedo creer la mentira, yo puedo decir mentira también. Entonces, todo lo que hay en el mundo, por ejemplo, las ideologías, las filosofías, todo eso viene de parte del enemigo porque él es el Dios
de este siglo, de este mundo. Él está aquí haciendo de las suyas, como dice en su palabra, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, ¿cómo está trabajando él? En la mente de las personas, trayendo mentira, engañando exactamente. Y muchos cristianos se están dejando arrastrar por la mentira. Entonces están aceptando lo que el mundo acepta como normal. Y nosotros como cristianos debemos aborrecer lo que Dios aborrece, rotundamente. Entonces, ¿yo estoy aceptando la mentira o estoy aceptando la verdad de Dios? Es lo primero que aparece en esta armadura de Dios, la verdad. Tenemos que estar ceñidos todo el tiempo es con la verdad, y la verdad solo la podemos encontrar en la palabra. Sabemos que el mundo está bajo el poder de Satanás, porque él va a seguir así, haciéndose. Por ejemplo, yo aquí apunté varias cositas, cómo él actúa hoy día. El relativismo moral dice que una opinión o una postura ética es válida, depende de la persona que lo diga, ¿no? Pero Dios es el Padre de la verdad. Debemos rechazar todo lo que es mentira, que esto es lo mismo que el subjetivismo, el hedonismo, el placer está, o sea, encuentran el bien en el placer, en su presencia, en cómo se sientan, cómo se vean su cuerpo, cómo se vean bonitos. Entonces ahora les da por lucirse en las redes sociales y por tener seguidores, y eso es lo que los llena y eso es lo que los mantiene pues con ánimo. Todo eso es mentira de Satanás que está haciendo para que sobre todo la juventud caiga en esta falsedad. Entonces también hay otra mentira que es el universalismo religioso. O sea, dice que no hay una sola idea de Dios y que Dios es uno solo y que pues se acepta o se tolera cualquier religión, y pues o sea, no debemos respetar, sí, las creencias, pero no unirnos, o sea, no hacer un ecumenismo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el poder y alcance de esa mentira? Entonces, cuando Dios, o sea, es muy grave y muy peligroso, porque vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que cuando Dios decide juzgar a una nación, lo deja que caiga en la mentira. Y eso es terrible. Vamos a leer aquí 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ese es el peligro que tenemos. O sea, cuando el ser humano insiste en rechazar la verdad de Dios, Dios lo deja que caiga en el poder engañoso de Satanás. Puede ser una ideología, una filosofía, una secta, puede ser cualquier poder engañoso, pero ya cuando vemos que la persona se desvía tanto, es porque esa persona definitivamente ha rechazado la verdad de Dios, porque Dios siempre da oportunidades. Ya lo leímos en Romanos 1:25, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay un ejemplo en 2 de Crónicas 18, vamos a leer del 19 al 22. Dice así: y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía así, y otro decía de otra manera.
Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Esto es juicio de Dios. Si ves, de esta manera, esto es soberanía de Dios. Pero no porque Él quisiera, sino porque la gente ha decidido no tenerle en cuenta, no tener en cuenta su verdad. Entonces, el juicio de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el futuro, es el mismo. Ese poder engañoso está invadiendo el mundo y la gente no se da cuenta. Estamos viendo mucha gente que está como hipnotizada, como que siguen la corriente del enemigo y no se dan cuenta que van derecho a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso les espera. Entonces, el poder de la mentira, dice segunda de Juan 7. Miren cómo obra el enemigo. Por segunda de Juan 7, sin versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Toda persona que rechaza a Cristo es el anticristo. Dice segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, por eso tenemos que tener discernimiento, porque este es un poder engañoso. Dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Gracias a Dios que eso no es posible. La apostasía, vamos a mirar aquí, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, miramos aquí que si Dios no interviniera, aún los escogidos, dice, serían engañados, ¿verdad? Entonces, la mentira. Vamos a mirar, ya miramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino, ¿por qué? Porque Él abrió el camino que fue obstruido en Génesis, cuando estábamos hablando de cómo el ser humano cayó con la mentira, con el engaño de Satanás. Y el camino lo cerraron, pero Jesús abrió el camino. Jesús es la verdad porque Él es la verdad de la palabra de Dios. Satanás había torcido la palabra, ¿verdad? Había tergiversado la palabra de Dios, pero Él vino a mostrar la verdad de la palabra de Dios. Y la vida, porque Él nos ofrece vida abundante. Entonces, miramos aquí que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, de esa manera, miramos nosotros que tenemos estos frentes de batalla. Tenemos la batalla contra la carne, contra el diablo, contra el mundo, que es todo el sistema. Dice así, vamos a mirar qué pasa con el mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces,
nosotros sabemos que cómo engaña el enemigo, ¿no? O sea, muchas veces está disfrazada la mentira. Nosotros nos ponemos a idolatrar cosas. Al final nos estamos destruyendo, así sea por la idolatría a nuestro trabajo, a nuestro, no sé, mascota, puede ser, no sé, cualquier cosa que nos desvíe de la mirada de Jesucristo y que nos distraiga. Entonces hay una verdad siempre y la mentira está ahí, tratando de que nosotros nos desviemos. Juan 15:19 dice, porque la mentira del mundo siempre repele la verdad de Dios. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Siempre vamos a tener rechazo, hermanos. Cuando nosotros tratamos de ir por el camino de la verdad, vamos a encontrar la oposición, vamos a encontrar el rechazo. Dice aquí Mateo 13:38 y 39. Nos está hablando de una parábola. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces ya sabemos quién ha sembrado la mentira. Vamos a mirar el contraataque. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra esta mentira? Orando, dependiendo de Dios absolutamente y resistiendo. Nosotros siempre oramos que Dios no nos meta en tentación, que nos libre de todo mal. Y también en Santiago 4, 7 y 8 encontré una cita que me gustó mucho. Santiago 4, 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, esto me gustó y tenemos que hacer un compromiso con la verdad. La verdad tenemos que amarla. Vamos a buscar Zacarías 8:19. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ese es Santiago? Ah, ok. Sí, no sé si lo apunté bien. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Entonces, por eso fue que la busqué, por la paz, que tenemos que amar la paz. Ahora tenemos que buscar la verdad. Encontré en Jeremías 5:1. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Si hay un solo hombre que busque la verdad. Entonces tenemos que elegir la verdad. El Salmo 119, versículo 30. Dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Bueno, podemos tener esa opción de elegir la verdad siempre. Vivir por la verdad. Juan 3:21. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ahí lo estamos viendo, que nosotros si practicamos la verdad, somos hijos de luz. Vamos a caminar en la verdad. Salmos 26:3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Entonces vamos a obedecer la verdad. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado
vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tenemos que manejar correctamente la verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que hablar la verdad. Salmo 15, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Entonces tenemos que trabajar por la verdad. Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Estas son las que nos guían. Tenemos que ser fiel a la verdad. Tercera de Juan, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y tenemos que adorar en verdad. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, esta es la espera, no podemos desmayar. La batalla es del Señor, ya lo hemos visto acá. Debemos estar firmes, no nos manda a luchar, a guerrear, debemos resistir al enemigo, es lo que nos manda la palabra, y no permitir que Satanás ponga un solo pie en la puerta de nuestro corazón. Tenemos que tener aquí, como lo dice, el yelmo de la salvación, ese casco que nos cubra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ya vimos en el 15 que una manera de hacer la guerra, de luchar y vencer, es con el apresto del Evangelio, porque es la única manera que tenemos de ganar esta guerra, predicando la palabra. Nosotros tenemos que estar ceñidos con la verdad de la palabra para poder salir a predicarla. Y así es como vencemos, cuando ganamos terreno para Cristo, porque sabemos, como dice la palabra, que muchos allá son salvos y están esperando esa palabra que convence, y esa palabra tiene que salir de nuestra boca, porque somos los embajadores de Cristo y Él ruega por medio de nosotros al mundo que se reconcilie con Él. Amén. Entonces, pues no analizamos todos los versículos, pero ya el próximo jueves con el pastor lo analizarán. Pero me encantó la verdad, porque realmente estamos viviendo en un mundo de mentira, donde vemos que el enemigo acapara las mentes incluso de los cristianos con la mentira. Entonces debemos estar ceñidos con la verdad del Evangelio. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios por esta meditación de la palabra. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, Padre amado, compartir la palabra, Señor, que es la verdad de Jesucristo, del Evangelio de salvación, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a discernir esa verdad, a poner nuestros ojos solo en tu verdad, en la verdad de la palabra, Señor, que nuestras vidas sean transformadas. Cubre nuestras mentes, Padre Santo, de los ataques del enemigo, porque los dardos que Él envía, Padre Santo, es a nuestra mente. Oh Padre amado, ayúdanos a resistir, a estar firmes, Padre Santo, sabiendo que la salvación es tuya, oh Padre amado, y que la armadura es tuya, Señor, y que tú eres el que nos cubres, Padre Santo. Permite que podamos seguir la línea de tu verdad, Padre amado, y estar firmes, Padre amado, cada día.
Ayúdanos a tener ese apresto del Evangelio, de poder predicar con denuedo tu palabra, oh Dios. Padre amado, para que muchas personas puedan oír esta verdad y se conviertan a ti. Gracias te doy, Padre Santo, por esta hora que nos has permitido, Padre amado, compartir tu palabra y estar aquí unidos, Padre Santo. Bendice, Padre amado, por donde esté mi Rey y mi Dios, llénalo de sabiduría, Padre Santo, y de tu verdad. Y ayúdanos a cada uno de nosotros también a perseverar y a permanecer unidos y en la verdad de tu palabra. Gracias te doy, mi Padre amado, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.